Otra de las causas de agravación de este tipo penal que estamos viendo, el 84 bis del Código Penal, es el exceso de velocidad, que la norma en este caso, para considerar de que hay exceso de velocidad, establece una limitación. Cuando se agrava, ¿no es cierto?, cuando el conductor eh, circula con un vehículo a más de 30 kilómetros por hora sobre el máximo de la velocidad permitida en el lugar del hecho. Vale decir que el exceso de velocidad, al igual que como hemos visto en los ítems anteriores, tiene que haber sido la causa generadora del suceso que termina con la muerte de una persona. El solo hecho de conducir o circular un rodado a mayor velocidad de la que se permite en la zona o lugar del hecho no basta, ¿no es cierto?, para hacer incurrir al conductor en esta agravación penal, si no se demuestra que ha sido la causa determinante del acontecimiento luctuoso. Se nos plantea, ¿no es cierto?, como interrogante muchas veces cuando participan en el hecho en simultáneo dos o más vehículos que vienen transitando por el mismo andarivel de circulación, todos, ¿no es cierto?, a una velocidad por encima de la máxima, y se produce la colisión, ¿no es cierto?, participando dos o tres rodados. Indudablemente que no es una circunstancia que está prevista normativamente y que va a ser necesariamente objeto de interpretación judicial a los fines del establecimiento de a quién le cupo la responsabilidad por el evento y si tuvo algo que ver o no, ¿no es cierto?, en este caso, la velocidad. Ahora planteémonos otra circunstancia. Ustedes vienen circulando por la ruta a 150 km por hora sobre su carril de circulación. Estamos por encima de los 30 kilómetros permitidos, ¿no es cierto?, para ya empezar a hablar de un exceso de velocidad en el rodado, y imprevistamente un vehículo que viene en sentido contrario interrumpe el carril de circulación de este rodado, produciéndose una colisión de carácter frontal con la muerte, ¿no es cierto?, de el conductor o el acompañante del otro rodado. Indudablemente que esto nos da la pauta de que no solamente la velocidad es lo que debe ser analizado, sino todas las demás condiciones en las cuales se produce el siniestro. Porque en este caso no hay ninguna duda de que el evento dañoso no se produce como consecuencia del exceso de velocidad, sino que la condición para que el resultado se produzca es atribuible en este caso a la víctima del siniestro, para decir el que invade el carril de circulación de quien estaba habilitado por hacerlo. En otros términos diríamos que estaba circulando en el ámbito de protección de la norma y que esa infracción respecto de la velocidad no es determinante para la producción del evento dañoso. La inhabilitación de la licencia para conducir. Se debe destacar aquí que la muerte de la víctima, al igual que como vimos en los ítems anteriores, es una consecuencia directa e inmediata de una maniobra imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, derivado estricta y necesariamente de la falta de habilitación para conducir, producido por la ausencia de conocimientos teóricos y prácticos en el manejo de esta clase de objetos. Vale decir que volvemos de nuevo. Tenemos un accidente por un lado, y en segundo lugar, para aplicar el agravante a este accidente que ya es, ¿no es cierto?, un hecho culposo, tenemos que tener presente de que tiene que haber una vinculación causal directa, ¿no es cierto?, entre esta infracción y el resultado. Acá, lógicamente, se está refiriendo a una circunstancia muy particular, por eso siempre tenemos que analizar en concreto el hecho objeto de investigación para poder establecer cuándo opera el agravante y cuándo no. Acá hay una relación directa respecto de los conocimientos que tiene que tener el conductor, no solamente en cuanto a la normativa vigente, sino también a los conocimientos prácticos en el manejo de objetos. Es decir, uno puede inferir
pero eso va a ser objeto de prueba, de que el sujeto que no tiene carnet para conducir no se encuentra habilitado para ello. El maestro Sebastián Soler dice de que no se trata de imputar objetivamente el resultado producido mientras el sujeto se hallaba en violación de ordenanzas, leyes o reglamentos, porque ello llevaría, ¿no es cierto?, a una hipertrofia de la culpabilidad. Para que se pueda atribuir la culpa es necesario no solo que el hecho se produzca, sino precisamente que lo produzca él, es decir, el sujeto activo, con un nexo de causalidad entre la violación reglamentaria y el resultado producido, imputable objetivamente al conductor del vehículo. La violación en la señalización de semáforos y de tránsito. La disposición penal ha tomado, ¿no es cierto?, de todas las infracciones previstas en la legislación que regulan el tránsito vehicular, aquellas que consideró más relevantes para establecer que su violación ameritaba una circunstancia que debía agravar la penalidad del homicidio culposo ocurrido como consecuencia de esa conducta. Lo que la norma no determina es si esa violación a las disposiciones reglamentarias del tránsito deben haber sido producto de una deliberada intención de realizarla o si es aplicable para aquellos casos en que el conductor, por descuido o desconocimiento, pasa un semáforo en rojo o toma una calle de contramano. Nos quedamos con esta atención, ¿no es cierto?, cuando hay indudablemente un descuido o un desconocimiento. Si hay intencionalidad, y ya estaríamos orillando, ¿no es cierto?, un tipo doloso, porque si a sabienda de que esto se va a producir, sigue adelante con esta conducta, indudablemente, ¿no es cierto?, que estaríamos en presencia de una situación dolosa y ya no culposa. Por último, tenemos el tema de la realización de las picadas ilegales, que ya fue introducida en una reforma anterior a través del artículo 193 bis del Código Penal. Acá, en este caso, se agrava la penalidad para el homicidio culposo cuando el hecho de la ocurrencia del suceso mortal es consecuencia de que el conductor se haya realizando alguna de las conductas previstas en el artículo 193 bis del Código Penal. Vale decir, en el marco de una competencia de velocidad o destreza con un vehículo a motor, que es lo que nosotros conocemos habitualmente como las picadas ilegales, ¿no es cierto?, que como una manera de la evitación de este tipo de prácticas es que se han tratado de habilitar algunos autódromos, ¿no es cierto?, para que los conductores temerarios en la vía pública puedan canalizar esta atención, ¿no es cierto?, en un lugar específicamente previsto y preparado para ello, ¿no es cierto?, y no en la vía pública poniendo en riesgo a las demás personas y a los bienes de estas personas. Nosotros, de alguna manera, en esta circunstancia, lo que hemos introducido han sido variables establecidas en el Código Penal español, ¿cierto?, un poco extrañas a nuestra idiosincrasia y a nuestro sistema, que es lo mismo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, con el tema de lo que nosotros conocemos como culpa temeraria, que dice en la misma norma que se agrava también si el autor del homicidio culposo ha incurrido en lo que el legislador cataloga como culpa temeraria. ¿Qué es concretamente la culpa temeraria? Es lo que uno se puede preguntar. De lo que estamos seguros es que no es dolo eventual. La calificación de la conducción como de culpa temeraria excluye necesariamente el dolo en cualquier clase que fuese. No existe en todo nuestro sistema normativo el concepto de culpa temeraria. Es una categoría foránea, ajena a nuestra idiosincrasia y no tratada por la dogmática argentina. Sin embargo, la podemos ver, ¿no es cierto?, de alguna manera introducida dentro del sistema de lo que se pretendía ser el sistema normativo con el anteproyecto de reforma del Código Penal del año 2014, ¿no es cierto?, que una comisión de notables, ¿no es cierto?, con intervención de todo el ámbito universitario nacional, ¿no es cierto?, en la elaboración de este anteproyecto, realmente pintaba para ser un sustituto notable, ¿no es cierto?, de
lo que era el Código 1921. Y en este caso, ¿no es cierto?, se establecía en este proyecto, en este anteproyecto, una culpa más gravosa penalmente cuando el autor había obrado con infracción al deber de cuidado de manera temeraria, pretendiéndose volver a la vieja fórmula de Feuerbach, distinguiéndose en tal sentido entre culpa simple y otra temeraria, aunque la propuesta estaba conjugada con la lisa y llana eliminación del dolo eventual, conforme a los fundamentos del anteproyecto del Código Penal argentino, que uno lo puede ver en la página 57. Yo le sugeriría, si uno quiere ampliar el tema, ¿no es cierto?, una lectura por vía online, un trabajo del doctor Luis Fernando Niño, que es un catedrático de Derecho Penal de la UBA, ¿no es cierto?, en la revista electrónica de Estudios Penales y la Seguridad, donde elabora un trabajo que tiene por título Una oportunidad para erradicar el llamado dolo eventual del Código Penal argentino. Yo ascribo eventualmente a esta posición de que en materia de accidentes de tránsito debemos excluir necesariamente el dolo eventual. Todo lo que requiera la existencia de un componente psíquico, ¿no es cierto?, para su análisis, más allá, ¿no es cierto?, de las teorías negativistas o normativistas que existen, lo importante acá es que resulta difícil muchas veces valorar lo que está pensando el sujeto al momento de tomar la decisión de lo que va a llevar adelante. Hubieron algunas pretensiones de ir a los aspectos objetivos, pero con algún resultado bastante confuso, que no ameritarían ahora el análisis porque nos llevaría mucho más que todo el desarrollo de la teoría sobre el dolo eventual y particularmente sobre la culpa con representación y sin representación, ¿no es cierto?, que son temas que deben ser analizados adecuadamente por el órgano jurisdiccional. En sí hay una coincidencia, se podría decir hasta casi mayoritaria, de la doctrina penal argentina a partir del siglo XXI, ¿no es cierto?, de la desaparición del dolo eventual. O es dolo directo o no existe el dolo. Y sería en tal caso una culpa. Y como delito culposo, que fuera, excluye ya necesariamente cualquier idea sobre la pretensa aplicación del dolo eventual. Con esto hemos terminado el tema de los homicidios, tanto dolosos como culposos. Nos queda por delante después ver el tema del aborto y después de las lesiones, para culminar, ¿no es cierto?, con la totalidad de los temas relacionados con este acápite. Hasta luego.